La Norma Internacional de Auditoría 200. La Norma Internacional de Auditoría 200 se refiere a la objetividad e independencia del auditor. Esta norma establece las responsabilidades del auditor con respecto a su actitud mental durante la realización de la auditoría. A continuación, se presenta un resumen de los principales aspectos que aborda la NIA 200. 1. Objetividad e independencia. La objetividad e independencia del auditor es esencial para que los usuarios de los estados financieros confíen en el trabajo realizado por el auditor. La NIA 200 establece que el auditor debe tener una actitud mental objetiva e independiente durante toda la auditoría. Esto significa que el auditor debe estar libre de prejuicios, intereses personales y presiones externas que puedan influir en su juicio. Para garantizar la objetividad e independencia, el auditor debe mantener una distancia profesional de la entidad auditada y su equipo directivo, y evitar cualquier relación que pueda poner en riesgo su independencia. Además, el auditor debe realizar una evaluación de su independencia antes de aceptar la auditoría y en cada fase importante de la auditoría. 2. Riesgo de sesgo. El riesgo de sesgo es la posibilidad de que el auditor tenga una actitud sesgada o preconcebida que pueda influir en su juicio durante la auditoría. El sesgo puede ser intencional o no intencional, y puede ser causado por diversos factores, como la familiaridad con la entidad auditada, la presión de los intereses externos y las relaciones personales. La NIA 200 establece que el auditor debe estar alerta al riesgo de sesgo durante toda la auditoría y debe tomar medidas para minimizarlo. Para ello, el auditor debe realizar una evaluación de los riesgos de sesgo, considerando las circunstancias específicas de la auditoría, y tomar medidas para reducir o eliminar cualquier riesgo identificado. 3. Evaluación del cumplimiento de los requisitos éticos. La NIA 200 requiere que el auditor evalúe el cumplimiento de los requisitos éticos relevantes durante la auditoría. Esto incluye la evaluación del cumplimiento de las normas éticas aplicables, como el Código de Ética Profesional, así como cualquier otra ley o regulación que pueda afectar la auditoría. La evaluación del cumplimiento de los requisitos éticos incluye la consideración de las amenazas a la independencia y la objetividad del auditor, así como las salvaguardas disponibles para mitigar esas amenazas. Si el auditor identifica una amenaza significativa a su independencia u objetividad, debe tomar medidas para eliminarla o reducirla a un nivel aceptable. 4. Comunicación con el Comité de Auditoría. La NIA 200 establece que el auditor debe comunicarse con el Comité de Auditoría de la entidad auditada para discutir cualquier asunto que pueda afectar la objetividad e independencia del auditor. Esta comunicación debe ser oportuna y adecuada para permitir que el Comité de Auditoría tome medidas para abordar cualquier problema identificado. El auditor debe informar al Comité de Auditoría sobre cualquier amenaza significativa a su independencia u objetividad, incluyendo cualquier relación personal o financiera con la entidad auditada o su equipo directivo. Además, el auditor debe informar al Comité de Auditoría sobre cualquier conflicto de interés, cualquier asunto que pueda afectar la calidad de la auditoría y cualquier dificultad que haya surgido durante la auditoría. El objetivo de esta comunicación es proporcionar al Comité de Auditoría la información necesaria para garantizar que la auditoría se realice de manera objetiva e independiente y que se tomen medidas para abordar cualquier problema identificado. 5. Documentación. La NIA 200 requiere que el auditor documente su evaluación de su objetividad e independencia, así como las medidas tomadas para minimizar los riesgos de sesgo. La documentación debe incluir los resultados de la evaluación de la independencia del auditor y cualquier medida tomada para abordar cualquier amenaza identificada. Además, el auditor debe documentar cualquier comunicación con el Comité de Auditoría sobre asuntos que puedan afectar la objetividad e independencia del auditor. La documentación debe ser suficiente para permitir que un auditor experimentado, sin ninguna relación previa con la auditoría, comprenda el trabajo realizado, las conclusiones alcanzadas y cualquier asunto significativo que surgió durante la auditoría.
La documentación es importante porque proporciona evidencia de que el auditor cumplió con las normas de auditoría y las salvaguardas requeridas para mantener su objetividad e independencia durante la auditoría. En resumen, la NIA 200 establece que el auditor debe comunicarse con el comité de auditoría de la entidad auditada para discutir cualquier asunto que pueda afectar la objetividad e independencia del auditor y documentar su evaluación de su objetividad e independencia, así como las medidas tomadas para minimizar los riesgos de sesgo. La documentación debe ser suficiente para permitir que un auditor experimentado comprenda el trabajo realizado y cualquier asunto significativo que surgió durante la auditoría. Un ejemplo de cómo se podría aplicar la NIA 200 en la práctica sería el siguiente. Un auditor de una firma de contadores públicos es contratado para realizar la auditoría de los estados financieros de una empresa manufacturera. Antes de aceptar el trabajo, el auditor evalúa su independencia y objetividad y determina que existe una amenaza significativa a su independencia debido a que su hermano es el director financiero de la empresa manufacturera. Para abordar esta amenaza, el auditor decide aplicar una medida de salvaguardia y establecer que su hermano no estará involucrado en la auditoría y que el auditor no tendrá acceso a información financiera confidencial de la empresa en la que su hermano está involucrado. El auditor también se comunica con el comité de auditoría de la empresa manufacturera para discutir la amenaza a su independencia y las medidas tomadas para abordarla. Además, el auditor documenta su evaluación de la independencia y objetividad, incluyendo las medidas de salvaguardia aplicadas y la comunicación con el comité de auditoría. Durante la auditoría, el auditor encuentra una posible irregularidad en la contabilidad de la empresa manufacturera y se comunica con el comité de auditoría para informarles del asunto. El auditor también documenta la comunicación con el comité de auditoría y su evaluación del asunto. Al final de la auditoría, el auditor documenta todas las pruebas y conclusiones alcanzadas y presenta un informe de auditoría a la empresa manufacturera. La documentación del auditor es suficiente para permitir que un auditor experimentado comprenda el trabajo realizado y las conclusiones alcanzadas. En este ejemplo, el auditor aplicó la NIA 200 al evaluar su independencia y objetividad, aplicó medidas de salvaguardia. Se comunicó con el comité de auditoría y documentó su evaluación y comunicación. Todo esto garantizó que el auditor mantuviera su independencia y objetividad y cumpliera con las normas de auditoría durante la auditoría de los estados financieros de la empresa manufacturera.